Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este nuevo programa que se llama Arquitectura de una Identidad, y vamos a estar hablando con Roberto Lapid desde Córdoba, en Argentina. ¿Qué tal, Roberto? Hola, buenas tardes, Jorge. Un saludo para vos y para todos los que nos escuchan. Bueno, Roberto Lapid es más conocido como escritor, pero antes ha sido arquitecto. De allí hemos cogido la idea de llamar Arquitectura de una Identidad, y también te dedicas a las artes plásticas. Y como escritor tienes, creo, 2 libros publicados. Uno de ellos es una novela que tiene como protagonista un pueblito, una aldea, de donde son originarios los de tu familia, Disna. Y justamente vamos a empezar esta arquitectura de tu identidad con estos pilares del cimiento de este edificio que es tu propia identidad, ¿no? Estos pilares que se encontraban en el antiguo continente, en Europa. Háblanos de Disna. Bueno, así es. En realidad tengo ya 3 novelas publicadas. La última acaba de salir hace un mes más o menos. Uh-huh. Y pienso seguir con más. Desde que he podido hacer algo de tiempo me dedico más a la escritura, que es algo que me fascina desde mi adolescencia. Y te cuento de Disna. Mi padre nació en ese pueblito llamado Disna y llegó a Argentina junto con sus padres y su hermana antes de la Segunda Guerra Mundial. Era muy común en la mesa familiar, en las reuniones, que tanto él como su hermana hablaran mucho de este pueblo, de la gente de allá y de lo que ellos recordaban. Y lo que recordaban era de su infancia, no eran relatos de sus padres, o sea, mis abuelos, porque al llegar a Argentina lamentablemente quedaron huérfanos, o sea, falleció mi abuela y después mi abuelo, y los 2 niños quedaron solos en Argentina. No hablaban el idioma, su lengua materna era el yiddish, como en tantos shtetl de la Europa del Este. Disna estaba en ese momento en Polonia, y ellos, su única familia, que estaban allá, sus abuelos, sus tíos, sus primos, mantenían cierta correspondencia a pesar de la corta edad. Iban y venían cartas que demoraban bastante tiempo, pero era un poco la manera de ellos de sentir que tenían familia y que seguían en contacto con ellos. Ellos desarrollaron un sentido de familia muy fuerte, lo que se ve hoy reflejado en toda la familia nuestra, hoy acá en Argentina y en otros países donde nos hemos ido desparramando, pero insertaron un sentido de familia muy fuerte, un poco por la carencia que tuvieron quizás, y también un poco por esa manera de estar comunicado con los parientes que quedaron allá en Europa. Sucede que en el año 1941 ellos dejan de recibir noticias. Estábamos en esa época ya en plena Segunda Guerra Mundial, y ellos no sabían qué pasaba con su familia. Al terminar la guerra, mi padre era adolescente, era todavía menor de edad, no podía salir del país. Al ser huérfano en aquella época, la patria potestad sobre él la tenía el Estado. De todas maneras, ellos buscan, él y sus hermanas buscan en las embajadas, en las iglesias, en las Cruz Roja, intentan averiguar y no consiguen nada. Además, este pueblito llamado Disna había quedado en Bielorrusia, detrás de lo que se decía la cortina de hierro, dentro de la órbita soviética. Y bueno, y al final un día dieron vuelta a la página, ya cada uno con su familia armada, y no faltaban los relatos, a veces las canciones en yiddish, las cuestiones sobre las comidas de allá, y muchas cosas y descripciones de este pueblo. Sucede que en el año 1990 recibo una carta de una joven de Canadá con una foto muy antigua. En esa foto había varios niños y ella me preguntaba si yo conocía quiénes eran. Yo le pregunto a mi padre en ese momento si él los conoce, y él, asombrado, me dice que uno de los que está en la fotografía es él, otro es un primo de él, otro es un vecino que era su mejor amigo llamado Srulik. Y sucede que, bueno, haciendo contacto con esta persona de Canadá,
Ella es descendiente de un familiar que salió antes que ellos del pueblo, y ella tenía el hobby de la genealogía y quería saber qué había pasado con toda esa familia que quedó en Europa. Bueno, comenzamos, yo me enganché, como decimos en Argentina, no sé si en España se dice igual, pero me adosé a la investigación de ella. Yo fui acá a la escuela israelita, por lo cual eso me facilitaba poder escribir y hablar en hebreo. Ella me dice, mira, hay muchos lápides en Israel. Escribí una carta, saqué copias, conseguí la guía telefónica, estamos hablando en una época que no había todavía internet. Mandé 200 cartas y recibí aproximadamente 190 respuestas, lo cual demuestra cómo en Israel los judíos se ocupan y se preocupan por estas cuestiones. Sucedió que ninguno de ellos era un familiar, pero poquito a poco y a la larga, porque esta tarea llevó aproximadamente 10 años, pudimos ir desentrañando qué es lo que sucedió en Disna con la familia y qué es lo que sucedió con todos los judíos de Disna. ¿Me va siguiendo, Jorge? Sí, perfectamente. Continúo. Bueno, sucede que empezamos a encontrar familiares en diversas partes del mundo, en Suecia, algunos sobrevivientes, una señora Miriam, que vivía en Israel. El día mismo de la llegada de los nazis, ella escapó con sus padres hacia Rusia y pasaron la guerra escondido con los tártaros. Mientras tanto, ella se casó, tuvo familia, sus padres emigraron a Israel, ella demoró muchos años en hacerlo porque su hijo era ruso y no lo dejaban salir, escondía que el hijo era judío, recién se lo pudo decir cuando estaban arriba del avión con destino a Tel Aviv, y nos fuimos reuniendo con estas personas y encontramos también un sobreviviente que fue testigo de la masacre que hubo en Disna. Disna era un pueblito de 10.000 habitantes en aquel momento con una enorme vida judía. 8.000 de los habitantes de Disna eran judíos y digamos que cerca de 4.000 lograron ir saliendo en el periodo en que Rusia ocupó esa parte de Polonia. Tú sabes que Stalin y Hitler firmaron un pacto y se reparte Polonia, lo cual Hitler después traiciona y en una invasión que llamó Operación Barbarroja, invade la Unión Soviética. Este pueblito estaba en Polonia, en la frontera con Rusia. Fue invadido primero por los rusos, después por los nazis y después por los rusos de nuevo. Cuando llegan los nazis, bueno, lo primero que hacen es conformar un pequeño gueto donde había 4.000 judíos. La policía del pueblo, tengo alguna anécdota que quedó de mi abuelo, o sea, en realidad mi abuelo, cuenta mi padre, que ya llegaban muchas de las leyes de Nuremberg, las leyes antisemitas que había instalado Hitler, llegaban a Polonia y había mucha presión sobre las comunidades judías en todas partes. Entre ellas la policía les cobraba sobornos a los comerciantes, mi abuelo era sastre, para poder mantener abiertos sus locales. Bueno, un día harto de esta situación, parece que mi abuelo le parte una silla en la espalda al policía y bueno, eso desencadenó su venida a la Argentina. Él tuvo que huir, se la llevaron presa a la esposa, la tuvieron unos días y después, bueno, lograron reunirse y llegar hasta aquí. El día de la invasión nazi ellos conforman este pequeño gueto en un sector de Disna y un par de meses después llevan a cabo lo que se llama, ellos denominaban la Aktion. Ellos tenían los Einsatzgruppen, eran 4 grupos de más o menos 100 personas de la SS que iban siguiendo a las tropas alemanas en su avance hacia Rusia, hacia Moscú. Sucede que estos grupos, al llegar a cada pueblo, la tarea de ellos era eliminar judíos. La primera etapa del comienzo de este holocausto era el fusilamiento masivo en un bosque cercano a la ciudad generalmente y enterrarlos en fosas comunes. Yo anduve por Polonia como parte de esta investigación y visité varios shtetl donde comprobé exactamente la misma metodología.
fui a Dizna, viajé a Bielorrusia, lo cual no fue fácil. Acá en la embajada bielorrusa en Buenos Aires me dieron una visa solo por 5 días. Entrar a Bielorrusia fue un tanto difícil. Yo tomé un avión que me dejó en Vilna y allí alquilé un vehículo con un traductor, chofer, porque no se puede entrar con el vehículo particular de uno, hay que hacer toda una serie de tramitaciones. Muchas veces decidí no ir y justo cuando abandonaba la empresa llegaba algo que me permitía seguir avanzando, como una reserva de hotel o una reserva de un vuelo para llegar o la reserva del alquiler del coche. Y bueno, fue toda una experiencia estar hoy ahí en Bielorrusia, en Dizna. Debo decirte que el pueblo hoy sigue teniendo los mismos 2.000 habitantes que quedaron después de que se eliminaron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Es un pueblito que está quedado en la historia. A mí me relataban anécdotas sobre lugares como un castillo que hay, que lo vi al llegar, y me relataron muchas cuestiones del pueblo, desde los árboles. Pude ver que, bueno, los árboles son muy densos. Yo me preguntaban cómo es que algunas personas sobrevivientes, como este hombre que nos relató la muerte de los familiares, pudieron escapar. Y realmente tú caminas un par de metros adentro de esos bosques y te encuentras perdido y no hay luz. Son árboles de álamo plateado, un árbol que acá en Argentina también hay. A mi padre le gustaba mucho y él solía plantarlos en el frente de la casa. Él nunca nos dijo que lo había visto en Dizna a ese árbol, probablemente ni siquiera lo recordaba, pero por algún motivo, cuando llegábamos a un lugar donde nos instalábamos, él plantaba esos árboles. Y bueno, eso es un poquito la historia de lo que a mí me llevó un día a sentarme y comenzar a contarla, a relatarla, para que quede en principio alguna constancia de esta historia. También me llevó esta historia hasta Israel, donde pude dar con una señora de una asociación de genealogía Galil y enterarme así que el bisabuelo de mi padre había nacido en Jerusalén y que tuvo que huir en el año 1860 a partir de una revuelta que hubo un grupo de judíos. Tuvieron problemas con aquel entonces el mufti de Jerusalén, estamos hablando de la época del Imperio Otomano, y bueno, se fueron al sur de Rusia, donde había muchos judíos, porque el zar les había permitido ubicarse allí en esa zona que llamaban la franja de asentamiento, que cubría parte de Polonia, Lituania, Letonia, bueno, los países del este europeo, del noreste. Y esa es un poco la historia de por qué yo escribo este primer libro. Uh-huh. En realidad yo escribí primero un relato, una especie de crónica. Poca gente lee relatos y crónicas, siempre me gustó escribir. Yo publico en algunos medios aquí, a veces, en algunos diarios de la zona, en periódicos, en alguna revista literaria. Y se me ocurrió hacer una novela. A mí la novela me fascina, la investigación también, y decidí juntar esos temas con algunas cosas que sucedieron acá en Argentina y que están ligadas un poco también a esta historia, como la llegada de los criminales de guerra nazis a este país y cómo influyeron en ellos, hasta cómo influyeron aquí, hasta inclusive creo yo que hubo una influencia en la triste historia que hemos tenido en los años de la dictadura militar en Argentina. Se publicó el libro, yo lo mandé a algunas editoriales cuando estuve listo el borrador. Eso fue en el mismo instante que yo partía hacia Dizna, allá en Bielorrusia. Bueno, un par de editoriales tuve la suerte que me llamaran. Opté por una de ellas, una editorial cordobesa que publica acá en todo el país, El Emporio del Libro, con quienes estoy muy agradecido, y he publicado con ellos mis otros 2 libros. Y bueno, cuando yo volví de Dizna, mi editora me preguntó si yo quería cambiar algo de la descripción del libro que yo hacía en ese lugar cuando uno de los personajes va llegando al pueblo y se desenvuelve esta historia. Y yo la verdad debí decirle que no, porque creo que los relatos que yo había recibido, las entrevistas que había tenido con testigos de aquella terrible situación,
habían sido tan fuertes y tan vívidos que creí que lo que yo había escrito era suficiente. Era algo que antes de estar allá ya lo había incorporado. Había visto algunas fotografías. Y bueno, al llegar a Disney yo iba con un plano viejo. Encontramos con esta mujer que hacía genealogía, un libro que se llama Iskor Book. Iskor Book son libros que han hecho sobrevivientes de algunos pueblos de Europa del Este. Los hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y como el nombre en hebreo lo dice, el libro del recuerdo. Y hay uno de Disney. Allí fue donde encontré el nombre de un familiar que logré ubicar en Estados Unidos y que fue quien primero me escribe y después personalmente me cuenta la matanza de ese día. En este Iskor Book había un mapa de Disney hecho en base a la memoria. ¿Por qué en base a la memoria? Bielorrusia es el único país soviético que queda hoy. Está gobernado por un dictador llamado Lukashenko, que está hace muchos años en el poder, y realmente entrar allí es como un viaje en el tiempo. Yo llevé ese mapa. En ese mapa llevaba marcado la ubicación de la casa de mi padre, de mis abuelos. Cuando llegué allí, fui a la municipalidad, me pidieron el mapa para el Museo del Pueblo. Ellos me conectaron con un historiador, un hombre muy grande, pero que estaba muy bien físicamente y muy lúcido, y que me dijo que había ido a la escuela con mi tía, la hermana de mi padre, y además recordaba el día de la partida de esta familia y de algunas otras familias desde el pueblo. Bueno, yo pude recorrer este pueblo durante unos días y enterarme un poquito más de algo de la historia. Pude hacer una oración, un Kadish, allí donde están enterrados los 3.800 muertos ese día en las fosas comunes en el pueblo de Disney, en Bielorrusia. Pude ir al cementerio viejo, que está abandonado, pero está lleno de rocas talladas en yiddish, diciendo quién yace en cada lugar, invadido por un bosque selvático. Y bueno, ha sido toda una experiencia y ha sido muy satisfactorio, aunque sea en una novela, poder dejar constancia de esto. A mí me gusta escribir basado en hechos reales, y comencé por esto, que es una situación real que nos ha tocado vivir en general al pueblo judío, y a mí me ha tocado en particular de esta manera. Y bueno, me ha producido una gran satisfacción. El libro ha tenido algún premio. A partir de allí fui convocado a algunas escuelas para hablar, a la Universidad Nacional de Córdoba, a algunas fundaciones, y recorriendo este país en las distintas eventos y ferias del libro, pude ir comentando un poco de todo esto y de Disney. El libro se agotó en pocos meses. La editorial debió hacer una nueva edición. Y bueno, tuve una satisfacción de poder contar, de poder relatar, de poder compartir. Lo dediqué a mis hijos y a mis nietos, porque hay una frase del Talmud que dice que aquel que sabe de dónde viene sabrá hacia dónde ir. Bueno, y nosotros que hemos sabido cómo has empezado esta sección, todavía no sabemos cómo va a seguir, pero sí que tenemos la sensación de que nos ayudarás a recorrer esos rincones, esas habitaciones de la arquitectura de tu identidad, que a pesar de ser tuya, pues conecta con la de tantos miles de personas en este mundo, que esperemos algunas de ellas estén escuchando este programa. Muchas gracias, Roberto, por habernos acercado tu visión de esos pilares fundamentales de tu ser. Y hasta la próxima. Bueno, yo te agradezco mucho a vos, Jorge, a Radio Sfarad en particular también, y un saludo fuerte para toda la audiencia, para todos los Yishuvim que escuchan, y para mí es un placer poder compartir y relatar, así que vamos a seguir en contacto y vamos a encontrar siempre algo para comentar que le interese a la audiencia y que le sirva además.